El origen de los Skibidi Toilet. Siempre he sido un chico curioso, un tipo al que le gusta meterse donde no debe. Mis amigos de la preparatoria solían bromear diciéndome que me gustaba lo raro, lo oscuro, lo prohibido. Y lo peor de todo, es que tenían razón. Era una madrugada como cualquier otra. Tenía 17 años y, aunque no era un mal estudiante, mis notas no eran precisamente las mejores. No estaba cansado, aunque me costaba dormir. Quizás era la emoción de la adrenalina que sentía cada vez que me zambullía más en el lado oscuro de internet. Como siempre, estaba navegando en la dark web. A esa hora no había nadie más en casa, todos dormían profundamente. La casa en donde vivíamos, en las afueras de una ciudad en México, estaba en silencio, con solo el sonido de la ventilación rompiendo la quietud de la madrugada. Eran las 5 a.m., la hora en que la mayoría de la gente ya está sumida en los sueños, pero yo estaba completamente despierto, atrapado en las luces brillantes de mi pantalla. El sitio web donde había aterrizado aquella noche era extraño, más aún por cómo llegué a él. Primero fue una búsqueda trivial. Cosas raras en internet o algo por el estilo. Luego de saltar de enlace en enlace, terminé en una página que captó mi atención inmediatamente. El origen de los Skibidi Toilet. Algo me empujó a hacer clic. ¿Quién no había escuchado hablar de los Skibidi Toilet? Ese meme bizarro que invadió internet en 2023, con un montón de niños bailando alrededor de inodoros y otras escenas grotescas. Todos los adolescentes lo conocíamos, pero nadie sabía realmente de dónde venía, ni por qué ese fenómeno tan raro había tomado tal magnitud. La página se veía como cualquier otra de la dark web. Fondo negro, letras rojas brillantes que parecían arder al leerlas. La primera frase era inquietante. La verdad detrás de los Skibidi Toilet es más oscura de lo que imaginas. En ese momento, mi curiosidad comenzó a ganar terreno, y al igual que muchos adolescentes, decidí seguir investigando, no importaba cuán extraño o perturbador fuera. El sitio comenzó a mostrar imágenes borrosas y fotos de lugares abandonados. Eran fotos de un hospital psiquiátrico viejo, en un estado ruinoso, con paredes cubiertas de moho y ventanas rotas. En el centro de todo eso, una figura estaba en el centro de la narrativa. El Dr. C, un hombre que, según los relatos, había estado involucrado en algunos de los experimentos más atroces que la historia jamás podría contar. A medida que leía, la historia se volvía cada vez más perturbadora. El Dr. C no era un psiquiatra común. No era un hombre interesado solo en sanar a sus pacientes. Este hombre había estado obsesionado con las tendencias del futuro, con lo que los niños estarían haciendo, con lo que les gustaría y cómo reaccionarían ante el caos. En sus locuras, el Dr. C comenzaba a tener extraños flashbacks del futuro. Decía que podía ver el destino de las nuevas generaciones, cómo evolucionarían las modas, las costumbres y las ideas más retorcidas. El futuro no era tan brillante como los demás pensaban, sino aterrador, y él lo veía todo con precisión. En sus visiones, el Dr. C veía una sociedad donde los niños se volverían completamente obsesionados con los inodoros. Algo tan mundano, pero a la vez tan extraño, sería lo más popular. En su mente, los inodoros serían símbolos de poder y rebeldía, una tendencia global en la que todo giraría en torno a lo grotesco. Las cabezas decapitadas en los inodoros serían la última moda. A medida que el Dr. C se sumía más en sus visiones, sus experimentos se hicieron cada vez más oscuros. Comenzó a decapitar a sus víctimas, a los pacientes del hospital, y colocar sus cabezas sobre los inodoros. Pensaba que al hacer esto, estaba preservando sus mentes para que se convirtieran en parte de esa futura moda. Creía que las cabezas, al estar en contacto con el agua del inodoro, serían capaces de transmitir un mensaje del futuro. Era como si las mentes de las víctimas siguieran vivas allí, repitiendo palabras que solo los niños podrían entender. La página comenzó a mostrar fotos cada vez más perturbadoras. Habitaciones oscuras, cuerpos mutilados, inodoros llenos de cabezas flotantes. La locura del Dr. C se volvía tangible, y sus visiones, aunque extrañas, parecían tener sentido. Él estaba convencido de que, en el futuro, los niños se divertirían haciendo rituales alrededor de inodoros.
Pero la parte más aterradora no era la mutilación en sí, sino las voces de las cabezas, que susurraban nombres y fechas, y de alguna manera parecía que todo lo que decía el Dr. C estaba comenzando a hacerse realidad. En ese momento, algo extraño sucedió. La página comenzó a parpadear. Mi computadora hizo un ruido raro, como si la conexión estuviera fallando, y por un segundo la pantalla se quedó en negro. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté mover el ratón, pero el cursor se congeló. De repente, la página volvió a cargar, pero esta vez no era la misma. En lugar de más texto, apareció un video. Una habitación vacía, con el eco de un sonido distante, un retumbar profundo. En el centro de la habitación había un inodoro. Y alrededor de él, una cabeza decapitada flotaba sobre el agua. No era una cabeza cualquiera, era la cabeza de un niño. En su rostro podía ver la desesperación, el terror. Y, al igual que las otras imágenes, sus ojos parecían estar mirándome, pero con un vacío profundo, como si estuviera atrapado en una pesadilla. La voz de la cabeza comenzó a susurrar. Skibidi Toilet, los niños están mirando. Mi corazón latió con fuerza. Sentí que mi estómago se revolvía y un sudor frío cubría mi frente. ¿Era posible que todo esto fuera real? ¿Que un hombre loco pudiera haber influido en algo tan inofensivo como un meme, transformándolo en algo mucho más oscuro? Cuando el video terminó, la página se cerró por sí sola. Todo se apagó en la pantalla, y el silencio en mi habitación fue ensordecedor. Me quedé ahí, mirando la pantalla, incapaz de moverme. No sabía si lo que había visto era real o si había sido una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, algo me decía que lo que había visto, lo que había encontrado en esa página, no era un simple mito urbano. Era una advertencia. Con el miedo atrapándome, decidí apagar la computadora. Pero antes de hacerlo, una última notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje en rojo brillante. Recuerda mirar en el baño. Mi respiración se aceleró. El aire se volvía cada vez más pesado, más denso. No quise mirar hacia el baño, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. Algo me estaba observando, y no podía ignorarlo. Con el pulso acelerado y el miedo apoderándose de mi cuerpo, lentamente giré hacia el pasillo oscuro y dirigí mi mirada hacia el baño. La puerta estaba cerrada, pero algo no estaba bien. Porque el aire olía diferente. Porque el sonido del agua en los inodoros parecía más fuerte. No pude soportarlo más. Con el pulso acelerado y el miedo apoderándose de mi cuerpo, me levanté lentamente de la silla, incapaz de ignorar la sensación extraña que me recorría desde el momento en que vi la última notificación. Algo me observaba, algo que no podía comprender del todo. La puerta del baño estaba cerrada, pero el aire se sentía diferente, como si todo en la casa se hubiera vuelto más pesado, más denso. El sonido del inodoro en la oscuridad parecía amplificarse, resonando en cada rincón de la habitación. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Qué quería decir esa notificación? ¿Recuerda mirar en el baño? ¿Por qué esa sensación de urgencia? El pasillo se alargaba ante mí, y cada paso que daba resonaba como un eco en la casa vacía. El frío me calaba hasta los huesos, y la oscuridad parecía tragarse la luz que venía de mi habitación. El retumbar del inodoro, que antes parecía una simple instalación, se convirtió en un sonido monstruoso, como si una fuerza invisible estuviera presionando desde dentro. Llegué a la puerta del baño y, por un momento, me quedé allí, parado, mirando la manija. No quería abrirla. No quería saber qué había dentro. Pero algo me empujaba, un impulso irracional que me decía que tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo. Sin pensarlo más, giré la perilla. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que hizo que la piel de mis brazos se erizara. La luz del pasillo iluminó lo que había dentro, y lo primero que vi fue el inodoro. No estaba solo. Estaba lleno. Una cabeza flotaba sobre el agua. Era una cara que no reconocí, pero al verla sentí una oleada de terror recorrerme, como si algo en mi interior me dijera que esa cabeza no era solo una víctima más del Dr. C, era algo más, algo mucho más antiguo y maligno. Sus ojos, aunque vacíos, me observaban fijamente, y su boca, aunque inerte, parecía moverse ligeramente. Skibidi Toilet, susurraba. Skibidi Toilet.
Mi respiración se detuvo. Los recuerdos de lo que había leído en la Dark Web empezaron a mezclarse con lo que veía. Eso no era posible. Las cabezas no podían seguir existiendo después de la muerte. El doctor se había estado loco, pero ¿cómo podía ser que sus experimentos fueran tan reales? ¿Cómo podía ser que lo que creí que era un mito ahora estuviera frente a mí, en mi propio baño? La cabeza flotaba, girando lentamente sobre el agua del inodoro. El aire estaba espeso, denso, y el sonido del agua corría por el desagüe, pero no sonaba natural. Era como si algo más estuviera controlando todo, como si ese inodoro hubiera cobrado vida. Y lo peor de todo, algo dentro de mi mente me decía que debía hacer lo mismo. Que debía sentarme allí, en ese inodoro, como si fuera parte del ritual. No. Retrocedí rápidamente, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, algo me detuvo. La cabeza comenzó a hablar más rápido, susurrando de forma incesante, una voz distorsionada que parecía provenir de todas las direcciones. No era solo una cabeza. Era una multitud de voces, de almas atrapadas. Skibidi Toilet repetían, como si algo oscuro estuviera ascendiendo de las profundidades. Algo que no era humano. Algo que había estado esperando. La puerta del baño se cerró de golpe, dejándome en la oscuridad. Mi mente se nubló por completo. Escuché pasos detrás de mí. No estaba solo. La respiración se me entrecortó, y antes de que pudiera gritar, algo me tocó en el hombro. Volteé con horror, y vi la figura del Dr. C. Pero no era un hombre. Era una sombra, una presencia espectral que se desmaterializaba a medida que se acercaba. Solo veía sus ojos, esos ojos que brillaban con una intensidad enfermiza, como si todo lo que hubiera hecho en su vida estuviera manifestándose en su mirada. Y de sus labios, una sola frase escapó. Lo predije. Los seres ya están aquí. Ellos vienen por ti. No pude reaccionar. Sentí que algo me arrastraba, algo invisible que me empujaba hacia el inodoro. La cabeza flotante seguía hablando, susurrando más palabras, más invocaciones que no podía entender. Sentí que mi cuerpo comenzaba a cambiar, como si estuviera perdiendo el control de él, y mis piernas se movían por sí solas, acercándome más y más al inodoro. Y en ese momento, sentí que algo en mi mente se rompía. Yo ya no era yo. Mis pensamientos eran oscuros, retorcidos, como los del doctor. Se me vi a mí mismo levantándome, una sonrisa macabra cruzando mi rostro. Lo que estaba viendo no era un futuro lejano. Era ahora. Y yo iba a ser parte de él. Al abrir los ojos, ya no estaba en mi baño. Estaba en un hospital. Un hospital en ruinas, oscuro, con las paredes cubiertas de moho. La figura del Dr. C estaba frente a mí, sonriendo. Él me miraba como si todo lo que había hecho tuviera sentido al fin. Bienvenido al futuro, hijo mío. Y entonces entendí la verdad. Yo había sido elegido. El Skibidi Toilet ya no era un simple meme. Era un ritual, un rito para traer el caos al mundo. Las cabezas, las risas, todo había sido planeado para llegar hasta este punto, y ahora, los niños seguirían el camino que el doctor se había marcado para ellos. Mi destino, mi papel en todo esto, era ser el próximo. Las voces comenzaron a retumbar en mi cabeza. Y ahora entendía lo que decían. Skibidi Toilet, todos somos uno.